Bueno, pues ya tenemos en la línea a nuestro compañero Paco Rodríguez. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte, Tocayo, y por supuesto también ahí a los maestros. Me da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Oye, Tocayo, pues ayer Enrique Peña Nieto rindió su segundo informe, o presentó más bien su segundo informe, y entre otras cosas me llamó la atención que dice que ya México por fin tuvo la voluntad de cambiar. ¿Qué opinión te merece esta afirmación de Peña Nieto? Yo la considero engañosa. Fíjate que ayer precisamente revivió el Día del Presidente, una tradición que se había buscado romper por algunos legisladores en anteriores cámaras de diputados, porque tú recordarás, Tocayo, cuando viviste en México, y bueno, por la información que llega allá a los amigos de Los Ángeles, que el informe presidencial en México era una ceremonia dedicada a convertir al presidente en una especie de dios, o cuando menos de rey o monarca. Y ese día no se movían las hojas de los árboles si el señor presidente así no lo indicaba. Y todo el mundo pasaba y le besaba la mano en una tradición muy cortesana, diciéndole: lo felicito, señor presidente. Los periódicos, la radio, la televisión, en aquellas épocas se llenaban de elogios para la figura presidencial. Un culto a la personalidad inmenso. Enorme. Bueno, pues te quiero decir que eso no ha cambiado. Se movió de día simplemente. Ya no es el 1 de septiembre, cuando la Constitución señala que el titular del Poder Ejecutivo debe rendir un informe de actividades al Congreso de la Unión, a la soberanía popular que supuestamente está integrada ahí en el Congreso de la Unión, las dos cámaras, en la de senadores y en la de diputados. Ahora, desde la época de Felipe Calderón, pues optó por enviarse el documento con un mensajero de lujo, el secretario de Gobernación. Ahí le dan acuse de recibo, un trámite burocrático más, y al día siguiente, en un escenario fastuoso, en donde la figura central es el presidente de la República, en ese escenario manda un mensaje lleno de autoelogios, carente de autocrítica, y cosa rara, nunca informa de lo que sucedió, que sería la rendición de cuentas a la que está obligado todo gobernante, a decir qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuánto gastó, cuánto nos ahorró a los contribuyentes al erario que somos los mexicanos que pagamos impuestos. Oye, Tocayo, pero las preguntas que el pueblo hace, las respondió Peña Nieto hablando de criminalidad, de seguridad pública, de combate a la pobreza, de generación de empleos, de oportunidades para todos, de salud, de mejor educación. Yo me atrevería a decir que quizá todo eso venga explicado en las 570 páginas de las que consta el informe que entregó Osorio Chong al presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles. Yo supongo que ahí debe venir esas explicaciones. En el mensaje que dio ayer, lo que viene, te decía, son autoelogios, muchos autoelogios, y un tratamiento a los graves problemas que afectan a la nación y a los mexicanos, como si los problemas se hubieran resuelto. Habló de que ha descendido la criminalidad, la delincuencia y la violencia, y todos sabemos, algunos lamentablemente en carne propia, que eso no es cierto. Habló de una recuperación económica, y todos sabemos que lamentablemente eso no existe. En el último año, las condiciones económicas empeoraron en 6 variables. Hay más inflación, la inversión bajó, la competitividad es nula, el valor agregado de las exportaciones pues ya se perdió, el bienestar y la deuda pública nada más no existen. La deuda pública sí, se ha aumentado. Solamente podríamos decir que ha habido un poco de mejoras en el Estado de Derecho, pero por la labor que ha hecho el legislativo, y en acceso al capital, porque los bancos pues quieren soltar la lana, la tienen guardada ahí porque no saben qué hacer con eso. Oye, Tocayo, estas 11 reformas llamadas estructurales, ¿tú crees que son motivo para atraer la inversión extranjera? ¿Cuál es la respuesta de la inversión extranjera una vez que Peña Nieto les ha abierto las puertas de México de par en par? Es nula. Fíjate que lo que atora a la inversión extranjera, que es la esperanza, la que tienen todos los gobiernos que venga a salvar a nuestro país, se ha detenido la inversión extranjera, no obstante que se cambiaron las leyes, que hubo estas 11 reformas estructurales que tanto se cacarean, presumen,
La cuestión es que mientras haya inseguridad y sobre todo corrupción, los inversionistas extranjeros la van a pensar 2 veces antes de venir a México. La corrupción, tocayo, está desatada. Tú te enteras de actos de corrupción que dices, no puede ser, eso no es cierto. Mira, te voy a platicar un ejemplo para nuestros amigos de Los Ángeles y de Santa Bárbara que hacen el favor de sintonizarlos. Una Secretaría de Estado, el oficial mayor, encarga que le elaboren unos estudios, vamos a decir que sobre pobreza, como si la pobreza no estuviera suficientemente estudiada. Y pide por ese estudio, le dice al contratista que le va a dar 80 millones de pesos, algo así como unos 6, 7 millones de dólares. Y le dice, pero de eso me tienes que dar la mitad. Oye, pero no me sale. No te preocupes, aquí está el estudio, nada más cópialo en tu papel. El estudio está hecho, lo hizo la propia Secretaría, lo hizo la propia dependencia. Y lo que hacen ahora es estos grandes contratos enormes para un estudio que unos muchachos de secundaria podrían hacer, una monografía que tanto hacíamos en la secundaria todos acá en México. Ahí la están vendiendo o la están comprando en 80 millones de pesos, de los cuales 40 y 40. 40 para el funcionario y 40 para quien se atreve a hacer ese enorme fraude a la nación. Dime quién lo sanciona, nadie. No obstante, todo el mundo sabe que eso está sucediendo en nuestro país. Oye, tocayo, ¿y cuál es la relación y el trato que le da el gobierno a la oposición? ¿Es un trato democrático, es un trato humano, como corresponde a una llamada democracia, o es de represión, es de autoritarismo? Mira, a la oposición formalmente constituida, que es la de los partidos políticos, la han comprado. El hecho de que, por ejemplo, ahora 2 legisladores del PRD presidan las 2 cámaras del Congreso de la Unión, pues es una abierta compra. En las redes sociales circula ahora una fotografía que se va a volver viral seguramente, en donde se ve tanto al senador Barbosa como al diputado Aureoles, los 2 de las filas del PRD, agachados ante Peña Nieto. Y el comentario que hacen en las redes sociales es, esos son agachones serviles los opositores. La oposición que no está constituida en partidos políticos, la que milita en organismos no gubernamentales, la que sale a manifestarse a la calle, la única respuesta que tiene por parte de esta administración es la represión. Estamos ante un gobierno represor de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, de la libertad de reunión. Era increíble ver el lunes por la tarde, a la hora que supuestamente se entregaría el informe en la Cámara de Diputados, ver la ciudad llena de piquetes de policías prácticamente por todos los rumbos de la ciudad, especialmente en el centro, sobre el Paseo de la Reforma, cerca del Zócalo, y ni qué decir del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se habilitaron vallas enormes para impedir el paso de la sociedad. Oye, tocayo, y ya para terminar, ¿cuál es el escenario que tú adviertes en el corto y mediano plazo ante esta situación, y incluso considerando también el proyecto para crear un aeropuerto, y recordar aquí lo de Atenco, y un aeropuerto en el que se van a invertir más de 9,000 millones de dólares, considerando que ese dinero, que es mucho dinero, puede dirigirse a atender situaciones inaplazables que necesita nuestro pueblo, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tú le das al...? Me dejabas en la mañana de la tarea cuando me avisabas de esta invitación para participar con ustedes en el programa, de cómo veía el futuro para nuestro país. Y me la he pasado todo el día pensándolo, tocayo, lo veo negro. ¿Sí? Pues muchas gracias, tocayo. Y con respecto a lo del aeropuerto, pues decirte nada más que la capital de la República nuevamente se convierte en la receptora de las grandes inversiones del gobierno federal. Pero todo tiene un objetivo. Habrá más líneas del metro o ampliación de las que ya existen, habrá un nuevo aeropuerto multimillonario, pero todo eso tiene un objetivo estrictamente electorero. El PRI quiere recuperar la capital de la República que está en manos de la oposición perredista desde 1997. Es evidente este tipo de movimientos con ese propósito, ¿no? Exactamente. Muy bien, tocayo. Pues esperemos estar contigo muy a menudo y te lo agradezco. Pasa muy buena noche. Muchas gracias por tu atención y tus conceptos. Por este espacio de libertad
y de amistad, por supuesto. Muy amable. A Juan y a ti, tocayo, como siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Paco Rodríguez. ¿Qué les parece, Paco? Los comentarios de Paco. Pues muy acertados, ¿eh? Qué lástima que Peña Nieto no sabe el dicho ese que alábate el extraño y no tu boca. Sí.